9:21. Ahora sí recibimos al abogado digitalmente, recibimos César Azabache, quien ha sido procurador y que está en la práctica privada ahora, pero podrá darnos luces sobre los temas jurídicos que están discutiéndose a propósito de la decisión judicial respecto de la elección de los jueces constitucionales. Doctor Azabache, muy buenos días. Muy buenos días, a las órdenes. Hay un tema de fondo que se ha esgrimido y que lo ha utilizado hace poco acá en RPP la congresista María Teresa Cabrera, que es que el amparo no puede aplicarse en este caso, puesto que el demandante no está él concernido por la materia de la demanda, es decir, que hubiera podido ser formulada por alguno de los candidatos, por ejemplo, pero no se ve qué derecho fundamental del demandante está en este caso no afectado. ¿Qué cosa contesta usted a ese argumento? Bueno, en realidad ese es un asunto que, lo comentábamos anoche, ya se discutió a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los años 90 finales, con ocasión al caso de destitución de los jueces del Tribunal Constitucional que se pronunciaron en contra de la interpretación auténtica, y que se ha vuelto a discutir también a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace relativamente poco tiempo, hace 2 años, con ocasión al caso que el Congreso intentó organizar contra los jueces del Tribunal Constitucional que revisaron los fallos del caso del Frontón. El resumen es este. Los derechos fundamentales y los derechos humanos tienen varios grupos. En algunos corresponden a personas individualmente consideradas en tanto víctimas. En otros hay derechos fundamentales y derechos humanos que tienen trascendencia institucional. Los principales corresponden a la imparcialidad e independencia de los tribunales, todos, también el constitucional, e involucran los procesos de designación, conservación y remoción de magistrados. De modo que esta es una situación que por su carácter institucional afecta a derechos de todos y de todas. No se requiere en un caso de este tipo legitimación personal o subjetiva para plantear una demanda. Por lo demás, los casos constitucionales permiten proceder también a nombre de otro. En este caso, ese otro somos todos y todas los ciudadanos. De modo que en realidad ese es un argumento, creo, desactualizado en punto al estado actual de la jurisprudencia sobre estos asuntos. Doctor Azabache, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Usted se ha tomado, digamos, su tiempo en la reflexión, escuchando y viendo y analizando las posturas respecto a lo que ha ocurrido en el Congreso de la República y a la definición de la jueza en mención. Le queda claro que, en primer lugar, se debió acatar inmediatamente y que, obviamente, la apelación es un derecho, pero acá hay un tema además de fondo en el tema del Congreso, porque y eso se lo preguntábamos a mí a partir de su reflexión en Facebook. Estas son, más allá de la situación judicial y en el contexto en el que vivimos, son situaciones fallidas. O sea, estamos en este asunto y hemos llegado a circunstancias límite, disoluciones, vacancias, anteriormente otros problemas para poder designar o tratar de designar un tribunal constitucional. O sea, estamos complicadísimos. ¿Cuál es la reflexión de fondo? Bueno, en efecto, ¿no? Fue la repartija en el año 2013, fue el cierre del Congreso en el 2019, es este impasse que está comprometiendo responsabilidades penales en el 2021. Creo, en efecto, que es momento de notar que la evidencia, el modo en que ocurren las cosas, dejan claro que el proceso de elección de jueces constitucionales en un Congreso unicameral no funciona. 2 cosas básicas, ¿no? En los parlamentos bicamerales, la interacción entre Senado y diputados genera espacios de equilibrio y maduración reflexiva que el Congreso unilateral nunca tiene. De hecho, en los congresos bicamerales, quien normalmente asume procesos de este tipo es el Senado, que tiene una conformación distinta, muchísimo más reflexiva, y al que se llega luego de una larga carrera política que el Congreso unicameral, +1, que tiene esta extraña cláusula de no reelección, no logra generar. Los congresos unicamerales, por definición, por su propia constitución, tienen que admitir que la única manera de controlar sus actos es judicializarlos. Como decía Enrique Gersi, en una conversación que compartimos, en el Congreso unicameral, el Senado es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional se lleva por la justicia constitucional. De modo que creer que no hay un espacio para judicializar infracciones como esta, puntual, no haber publicado la motivación que estaba detrás de la asignación de puntos, si no pueden ser controladas judicialmente, pues entonces no podrían ser controladas de ninguna manera. En un bicameral sería controlado por la interacción entre las 2 cámaras. Pero es una bicameral. Doctora Azabache,
quería preguntarle, ayer hemos escuchado, se lo hemos preguntado también a la presidenta del Poder Judicial, el argumento de que esta medida cautelar que ordena suspender la elección de los miembros del TC recién tendría efecto 2 días después de que fue notificado. En base a ello, incluso, en este momento hay una reunión de Junta de Portavoces y se está analizando la posibilidad de que el Pleno continúe mañana, no hoy. Es una posibilidad, todavía no está decidido. Justamente en base a este argumento, ¿no?, de los plazos en los cuales entra en vigencia entraría en vigencia esta decisión de la jueza. ¿Esta es una interpretación correcta de parte del Congreso? No, solo perdóneme un segundo para terminar el argumento anterior. Sí. Olvidé decir que entonces las 2 opciones institucionales para resolver esto son, una de 2, o reinstalar el Senado, y tener otra vez un Congreso bicameral, sí, o transferir este proceso a la Junta Nacional de Justicia, porque quedó claro que en el Congreso unicameral esto no funciona. Yendo a lo segundo, lo de los plazos, una orden de suspensión judicial tiene por vocación surtir efectos, de modo que no podemos relativizar su ejecución a nada distinto a la notificación. O sea, si dicen 7 y 8, digamos, no tiene que estar dentro de ese contexto del 7 y 8, que es una fecha, sino que el resultado de lo que ha dicho la jueza implica los demás días también. Por supuesto, suspender es suspender. El único accidente que puede ocurrir en caso de este tipo es que el juzgado demore en la notificación, pero eso aquí no ha ocurrido, la notificación está recibida, de modo que la orden de suspensión está vigente, y tengo que decir, una orden de suspensión se desacata cada vez que el requerido decide continuar. ¿Y tiene consecuencias lo que ha ocurrido ayer, por ejemplo? Pero por supuesto, y consecuencias penales, que es lo más serio de esto. Hasta antes de ayer estábamos... ¿A todos los que han votado o específicamente a los que han impulsado la decisión? A todos los que han votado por continuar un procedimiento contra una orden judicial mandatoria para todos y todas. Hay que recordar que el Congreso de la República no es una persona jurídica, es un espacio constitucional en el que el poder legislativo se ejerce por los congresistas elegidos uno por uno. Entonces todo aquel que ha votado porque se continúe con un proceso que un juez ha ordenado suspender ha cometido un delito. Y esto es terrible, y eso... porque hasta... Sí, perdón. Perdón, doctor, solamente una acotación. Eso no sería, mejor dicho, delito de función. No, es un delito de función porque desde mi punto de vista, se ha perpetrado desde el asiento del congresista. Los delitos de función son siempre comportamientos indebidos, ilegales, contrarios a la ley, que se perpetran con ocasión y durante el ejercicio de los poderes de los que el autor está investido. De modo que este es el ejemplo de un delito de función. De modo que el Parlamento que viene tendrá que discutir cómo hacer efectivas estas responsabilidades penales. Pero quiero insistir en esto. Hasta hace 2 días estábamos discutiendo, y es una discusión difícil, muy seria, si un juez puede o no, y en qué condiciones, y dentro de qué alcance, y hasta dónde, intervenir en un procedimiento como el de elección de jueces del Constitucional. Hoy estamos discutiendo responsabilidades penales de parlamentarios. De modo que esta decisión reiterada de quienes están impulsando este procedimiento, de quienes votan por desacatar cada vez que se reúnen, lo que está haciendo es crear un caso de tamaño monumental que va a afectar la agenda legislativa del siguiente Parlamento. Bueno, tomamos nota entonces de sus opiniones jurídicas, sobre todo que sí es aplicable el amparo y que lo decidido por el Congreso tiene consecuencias penales. Eso es lo que nos ha explicado el doctor César Azabache. Muy buenos días y gracias por su presencia en RPP. Vamos a escuchar los titulares de la media hora y retomamos ampliación de noticias.